Hola, esto es Semana 420, un reporte donde cada fin de semana revisamos las noticias y acontecimientos más relevantes relacionados con la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones en nuestra sociedad. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida. Hoy vamos a hablar en esta edición del 15 de noviembre de 2025. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la prohibición de productos derivados del hemp que fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos. Ocurrirá a nivel federal. Vamos a ver de qué se trata, qué es, por cómo llegamos a esto, quiénes se verán afectados, quiénes se verán beneficiados, tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo en lo que tiene que ver con las nuevas regulaciones del hemp en Estados Unidos. El objetivo de este programa es ese: aportar al entendimiento, al conocimiento en los temas que tienen que ver con la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones en nuestro mundo, en nuestra sociedad contemporánea 2025. Para entender qué está ocurriendo, que el pasado 12 de noviembre, vamos a hablar, tratar de entender de qué se trata todo este tema que se está prohibiendo en el asunto del hemp. Pasado 12 de noviembre de 2025, el Congreso de Estados Unidos, dentro del paquete que finalizó el shutdown del gobierno, incluyó una ley, una regulación, el HR 5371, que establece una nueva definición del hemp para el gobierno federal de Estados Unidos, con el fin de regular y prohibir una serie de productos derivados del mismo. Pero vamos por partes. ¿Qué es el hemp? El hemp, en español se le conoce como cáñamo. Cada vez más se utiliza el término hemp en español. Es lo mismo, hemp, cáñamo. Son todas las variedades de la planta de cannabis sativa que tienen, en el caso de Estados Unidos, hasta 0.3% de THC cuando se mide en peso seco las flores de cannabis. Todas las variedades, 0.3% THC o menos, es hemp, es cáñamo. En otros países esa definición legal es del 1%. Pero en Estados Unidos es del 0.3%. Todas las plantas de cannabis con más de 0.3% son consideradas legalmente marihuana. Ese es el nombre legal. Y son ilegales a nivel federal porque están en la lista 1 de sustancias controladas de la DEA. Pero el hemp, en 2018, salió de la lista de sustancias controladas de la DEA porque el Farm Bill de 2018, la ley agrícola, que es una serie de regulaciones en materia agrícola que definen el plan en el sector agrícola para los próximos 5 años. Esa es la idea, aunque no se ha actualizado. Todavía Estados Unidos se rige bajo la ley del 2018, el Farm Bill 2018. Estableció que el hemp son todas las variedades, estableció esta definición, que el hemp son todas estas variedades con hasta 0.3% de THC. Abrió la puerta al cultivo y la producción de hemp, de plantas de cannabis bajas en THC, que son por lo regular muy altas en CBD, cannabidiol y otros cannabinoides, que no son psicoactivos. Aquí es la separación entre el hemp y la marihuana. Es que la marihuana son las variedades psicoactivas de la planta de cannabis, y el hemp o cáñamo son las variedades no psicoactivas, que también incluyen ahí las variedades industriales para uso de fibras, etc. Históricamente, desde que la planta se domesticó hace 6.000, 7.000 años en China, ocurrió esta separación. Era una sola planta, sigue siendo una sola planta,
Pero la domesticación de la planta, unas variedades altas en THC empezaron a utilizarse con fines ritualísticos, chamanísticos y medicinales. Y otras que eran plantas más altas, variedades buenas para las fibras, para hacer cuerdas, para hacer papel. Entonces se dividió estos dos usos de la planta de cannabis. El uso, hoy lo conocemos como uso adulto, en ese entonces era chamanístico o recreativo. El uso medicinal entra también aquí, y el uso industrial. Entonces, a lo largo de la historia ha existido esta separación. En 2018, Estados Unidos estableció esta separación, abrió la puerta al cultivo y producción de plantas de cannabis bajas en THC. Por ahí de 2019, 2020 hubo un boom de CBD, de productos de CBD, cannabidiol, debido a esta legalización del hemp. Otro efecto secundario, un efecto de esta legalización fue además del mercado del CBD, surgió un mercado de derivados intoxicantes del hemp, y esto es lo que se acaba de prohibir. Muchos de los productores de hemp legal en Estados Unidos lo cultivan, tienen muy pocas cantidades de THC, hasta 0.3%, se extrae y de ahí se producen otro tipo de cosas como gomitas, como vapes. Incluso se hacen infusiones también sobre la planta del mismo cáñamo, hemp, con fines de crear este producto intoxicante con fines de uso adulto, que no tiene que ver con el cannabis de uso adulto, porque estamos hablando exclusivamente de THC que proviene de hemp. Esto originó un mercado en Estados Unidos, un mercado que en la actualidad le da empleo a 300,000 personas y equivale a 28,000 millones de dólares de productos con derivados del hemp, derivados intoxicantes. Aquí no estamos hablando del hemp industrial para hacer cuerdas o papel. Son derivados intoxicantes. También en ese momento surgieron dos temas que le llamaron el loophole en la ley, porque muchos productores de hemp y de derivados intoxicantes empezaron a utilizar la medida del THCA. El THCA es el precursor del THC. Voy a hacer una pausa para tratar de explicar qué es el THCA, porque es súper importante en este tema y ahora incluso está en la nueva regulación. El THCA es la versión ácida, es el ácido de tetrahidrocannabinol. Existe en la flor de cannabis, es lo que está físicamente allí. Cuando ese THCA es sometido a un proceso llamado descarboxilación, la mayoría de las veces a través de la combustión, es decir, cuando alguien enciende un joint, el fuego, la combustión, quema la flor, el THCA se convierte en THC, y eso es lo que se consume o se extrae para hacer un derivado, y es lo que es intoxicante. El THCA en sí mismo no es intoxicante. O sea, por eso si una mascota o una persona por alguna razón se come una flor de cannabis, no va a tener efectos psicoactivos. Tiene que ocurrir este fenómeno de la combustión o de la extracción del THC, de la conversión del THC a THC para que sea psicoactivo. Entonces muchas de estas variedades de hemp son altas en THCA, tampoco muy altas, pero sí más del 0.3% si tomas en cuenta. Entonces empezaron a comercializar
flores de cannabis más altas, o sea, altas en psicoactividad, no tanto como una considerada marihuana legalmente, pero sí psicoactivas. Y eso empezaron a comercializarse productos de THCA que no eran, que es un loophole legal para comercializar este THC. También la extracción de este THC llegó a otros productos como gomitas, vapes, y recientemente hubo un incremento en la cantidad de bebidas con THC de extraído del hemp, y este auge, un boom en la venta de bebidas con THC, bebidas intoxicantes con THC de hemp, está directamente relacionada con esta prohibición de el hemp, de los productos de hemp en Estados Unidos. Vamos a ver. Esto es el HR 5371, que es la regulación que se aprobó el 12 de noviembre de 2025 y establece una nueva definición del hemp. Es como una actualización del Farm Bill de 2018. Y a partir del 12 de noviembre de 2026, a menos de que ocurra algo de lo que vamos a hablar más adelante, de cómo podría evitarse esta prohibición, vamos a buscar hemp. Según la nueva regulación, ahora esta es la definición oficial de hemp en esta ley que aprobaron en la Cámara de Representantes y ya la promulgó el presidente Donald Trump y entrará en vigor el 12 de noviembre de 2026. El término hemp excluye, para motivos de esta ley, el hemp industrial. Solo aplica para los derivados intoxicantes. ¿Cuáles son los principales cambios que hay en esta ley? Ahora toma en cuenta la concentración total de THC. A diferencia del el Farm Bill, solo dice que la medida, lo que define al hemp actualmente, es 0.3% de delta 9 THC en una base de peso seco. Es lo que dice el Farm Bill actual. La nueva ley que entrará en vigor, lo que acaban de aprobar ahora en 2025, señala que es el 0.3% del THC total a la hora de pesarse. Ya no dice que es exclusivamente delta 9 THC, que es la molécula específica que es intoxicante. Esto es para cerrar este loophole de la venta de delta 8 y delta 10. El delta 8 THC es una variante del THC, por eso otro isómero, que también es intoxicante, pero está presente en la planta de cannabis en muy pequeñas concentraciones, el delta 8. Entonces, por ahí cuando se legalizó el hemp, muchos convertían CBD, extraían el CBD del hemp y a través de un proceso químico, un proceso industrial, convertían el CBD en delta 8 THC y lo comercializaron. Hace unos tiempos estaba en auge ese producto intoxicante, en vapes en particular, de delta 8 y en gomitas. Se le considera semisintético porque
en la flor de cannabis, en la planta de cannabis existe, se produce de forma natural en muy pequeñas cantidades, pero no es ese el que se extrae y se comercializa. El que se comercializa es CBD, que a través de un proceso químico industrial se transforma en delta 8, por eso es semisintético, porque viene de un producto natural que es un proceso. Si fuera sintético totalmente, no tendría nada que ver con la planta de cannabis. Y es porque existe dentro de la planta como una producción natural. De eso tiene que ver la definición. Entonces, esta nueva definición de que el hemp es el 0.3% del THC total, incluyendo, señala aquí la versión ácida del tetrahidrocannabinol, es para cerrar esta loophole, ya le llama, del THCA, del delta 8, del delta 10, del los delta, etcétera. Eso es lo que cambia. Entonces se va a prohibir, básicamente, eh, todo lo que no sea... vamos a ver. También otro cambio es que en el Farm Bill permitía la venta de productos con estos derivados, y la nueva ley va a prohibir todos los cannabinoides que sean químicamente sintetizados o no, que no ocurran naturalmente. Aquí viene. El lenguaje dice que tienen que ser cannabinoides que ocurran naturalmente por la planta de cannabis sativa. Los que sean sintetizados, que sean manufacturados fuera de la planta, quedarán prohibidos. Esto es la clave de la regulación. Y por otra parte, también se van a prohibir básicamente todos los productos con derivados intoxicantes con THC extraído del hemp, porque se va a establecer que la máxima cantidad por container le llama la regulación. Todavía no se establece cuánto va a ser un container, pero podemos imaginarlo, por ejemplo, como una lata de bebidas de refrescante con THC como las que se comercializan en este momento. En la actualidad, una lata de esas contiene 5 miligramos de THC. Con la nueva regulación, el límite va a ser 0.4 miligramos por container. Lo que sacaría del mercado, va a sacar del mercado a prácticamente el 95-97% de los productos que tienen THC derivado, extraído del hemp. Estas son las dos prohibiciones o cambios clave en las leyes del hemp, del cáñamo. Ahora el hemp es hasta 0.3% de THC total. Ya no es exclusivamente del delta 9 THC. Y los productos que contengan THC extraídos de este hemp, además de que no pueden ser semisintéticos, tienen que ser CBD directo o THC directo extraído, pero los límites para el THC son tan mínimos que no hay un producto que tenga tan pocos miligramos de THC, y no es prácticamente cero psicoactivo. Entonces están tratando de desaparecer esta industria del hemp, que es legal desde 2018. Esos son los cambios principales que habrá. Eso es lo que se va a prohibir a partir del 12 de noviembre de 2026.
Son todos estos productos que hoy se venden en smoke shops, que son prerolados, son gomitas, son vapes. Prácticamente van a tener que cerrar. Son miles de negocios de este tipo en todo Estados Unidos que van a tener que cerrar sus puertas a menos de que se pueda contrarrestar esta regulación. ¿Qué es lo que además, qué es lo que sigue para esta ley? Se establecieron 90 días para que la FDA complemente esta regulación. Va a tener que establecer cuáles son los cannabinoides que son naturales, que son de origen natural, y cuáles son los cannabinoides que son sintéticos o semisintéticos. La FDA, la agencia regulatoria FDA de drogas y alimentos de Estados Unidos, va a establecer cuáles son los cannabinoides que sí van a ser legales. El cannabidiol, o sea, el CBD, el cannabinol, CBN, CBG. Pero esta prohibición y prácticamente la desaparición de la industria va a tener un gran impacto también en la disponibilidad de estos cannabinoides no psicoactivos. ¿Quiénes van a ser los afectados? 300,000 personas que viven, trabajan, son parte de negocios relacionados con este sector que ya de 2018 a la fecha ha ido en crecimiento. Se espera que algunos de estos grandes productores de hemp se organicen y traten de contrarrestar, y están haciendo demandas contra el gobierno incluso, ya sea, algunas organizaciones ya lo han señalado. Entonces, los pequeños comerciantes que abrieron un smoke shop en los últimos años van a tener que cerrar sus puertas. Esto también va a representar un duro golpe para las autoridades estatales, porque van a dejar de recibir todos estos impuestos de todos estos productores de hemp. Entonces, son malas noticias para cientos de miles de estadounidenses, de personas en Estados Unidos que trabajan en la industria del hemp, que van a resultar afectadas por la decisión del gobierno federal, del Congreso, por establecer una prohibición del hemp, del cáñamo. ¿Quiénes se verán beneficiados por la prohibición del hemp? No están prohibiendo el hemp, están prohibiendo los productos con derivados intoxicantes del hemp. ¿Por qué en este momento? ¿Quién se beneficia? ¿Quién está detrás? Además de recordemos que por lo regular los congresistas, los diputados, los legisladores, senadores de cualquier parte del mundo, no necesariamente los de Estados Unidos, los de cualquier parte del mundo, no son como que unos grandes genios que dominen los temas, todos los temas, y que sean expertos en hemp. Desde hace unas semanas, desde hace todo este año, en este programa Semana 420 hemos estado dándole cobertura a esta ola de prohibición, de intento de prohibición del hemp y de los derivados intoxicantes, especialmente en los estados. Curiosamente se concretó ya a nivel federal, cuando muchos estados todavía estaban tratando de hacerlo, porque sí generó un problema es un problema de salud pública, por supuesto. Son derivados intoxicantes del hemp, es cannabis, se debe ver como tal. Pero también, casualmente, en años recientes,
la industria del alcohol se ha visto afectada por el incremento, especialmente ahora en 2025, de las bebidas con THC del hemp. Y hubo en meses recientes lobbying, esta nota del 4 de noviembre, de lobbying de la industria del alcohol para que ocurriera lo que acabamos de describir. Entonces, la industria del alcohol, no lo digo yo, lo dicen en el Marijuana Moment, lo dicen ellos mismos a través de una coalición de productores de bebidas alcohólicas, la American Distilled Spirits Alliance, el Beer Institute, Distilled Spirits Council of the US, Wine America, Wine Institute. Están diciendo, hey, le dijeron en ese entonces al senador Mitch McConnell, que él fue quien metió esto, por cierto, tuvo mucho que ver en esta prohibición del hemp. La industria del alcohol abiertamente ha estado detrás, aquí como señalan estas noticias de por ejemplo, que Just Drinks, ¿no?, especializado en bebidas, no en la planta de cannabis. Entonces la industria del alcohol hizo lobbying para frenar a uno de sus principales competidores, porque justo la industria del hemp estaba evolucionando, ha pasado por varias etapas. Primero fue el CBD, el boom del CBD, luego pues no le afectó a nadie porque es un producto novedoso que no tenía competidores. Luego el Delta 8, un producto intoxicante que sí representa un riesgo para la salud, el CBD no, aunque el excedente y la producción o sobreproducción puede generar productos de mala calidad. CBD, sí. Pero bueno, en el caso del Delta 8, luego hubo otra etapa, luego la etapa del THCA, y estábamos justo entrando a la etapa de las bebidas con THC, con infusión de THC. Este año el incremento ha sido exponencial, al mismo tiempo que hay una gran reducción, hay una tendencia a la baja en el consumo de bebidas alcohólicas. Hay una correlación, tanto que la industria del alcohol está diciendo, hey, prohíban los productos del hemp, lo lograron. Entonces, esto puede considerarse una victoria para la industria del alcohol, que siempre se sale con la suya, ¿no? Ya, históricamente, la industria del alcohol se ha salido con la suya de crearla en el imaginario colectivo, que solo generan un problema, que es la conducción punible, que es si tomas no manejes, conducción al volante, etcétera. Entonces ellos mismos invierten una cantidad de sus presupuestos de marketing para promover que están haciendo algo en contra de la conducción punible, etcétera, ignorando y pagándole grandes cantidades publicitarias a los medios de comunicación tradicionales como la televisión, los periódicos, etcétera. Son de sus principales anunciantes para que nunca se hable mal de las compañías de bebidas alcohólicas que producen otros males como cáncer. Está comprobado por la Organización Mundial de la Salud que el abuso de alcohol produce cáncer. Google pone a la gente violenta, genera problemas sociales, etcétera, etcétera. Yo no soy una persona anti-alcohol, a mí me encanta, pero esa es la realidad. Y la industria del alcohol se salió con la suya, esta vez en prohibir al hemp. ¿Ya? La primera vez lo hizo hace 100 años, la prohibición del hemp también llevó por asuntos comerciales. DuPont, la familia DuPont veía al hemp como un serio competidor contra el nylon. Históricamente, durante siglos, las cuerdas de la industria marítima eran de hemp, de cáñamo, de fibra de cáñamo, de hemp. Son mejores
que las de otro tipo, materiales. Entonces, para meter al nylon, se apoyaron en la prohibición del hemp. Y ahora la industria del alcohol, que se siente amenazada por las bebidas que simplemente ellos no producen, por eso es una amenaza, es un competidor, es un asunto de mercado, capitalismo, pero a través del lobbying en Washington lograron la prohibición del hemp. O sea, eso, básicamente eso es lo que, de eso se trata. Entonces, resumiendo, a partir del 12 de noviembre de 2026, los productos de hemp deberán haber una nueva medición, 0.3% de THC total. Productos con THC extraído del hemp, hasta 0.4 miligramos de THC por unidad. Eso significa que en los hechos es una prohibición total, nadie va a gastar en eso. El nuevo concepto de cannabinoides que ocurren solo naturalmente, para prohibir los cannabinoides semisintéticos, incluyendo el delta 8, el delta 10, el HHC, hexahidrocannabinol, que justo la Organización de las Naciones Unidas prohibió. El HHC es un semisintético, se hace a partir del THC extraído del hemp, lo transforman en HHC, que es un intoxicante que puede causar daños a la salud. Va a quedar prohibido también HHC de todo lo que se vende en un smoke shop, vaya, y en particular las bebidas con THC de hemp, que resultaron ser una gran amenaza para la industria del alcohol. También todos los cannabinoides que tengan efectos o similares al THC, así lo dice la regulación, serán prohibidos. Y de eso va en 90 días, a partir del 12 de noviembre de 2025, o sea, en febrero de 2026, la FDA y otras agencias deberán publicar listas con cuáles son los cannabinoides que ocurren naturalmente en la planta. Son más de 100, por cierto, son como 120. Vamos a ver cuál va a ser, cuántos incluye la lista oficial de la FDA. Y va a señalar cuáles de estos tienen efectos psicoactivos, como el THC. La FDA también tiene que definir el concepto de container, o sea, cuánto va a ser lo que incluya 0.4 miligramos de THC. Esto va a tener un impacto económico en una industria que tiene actualmente 300,000 trabajadores o más. Genera 28,000 millones de dólares. Y pues va a generar un shift en este mercado. ¿Qué tiene que ver esto con el uso adulto? La legalización de la marihuana, que es ilegal a nivel federal en varios estados. California, Arizona, es legal el uso adulto. Nueva York, Massachusetts, y en otros estados como Florida, entre otros, hay una legalización bajo programas de cannabis medicinal. En este caso estamos hablando de marihuana, de cannabis con más de 0.3% de THC. Estas empresas que están en el sector del cannabis legal, el cannabis de uso adulto o uso medicinal, también se van a ver beneficiadas porque veían ahí una fuga de gente que estaba comprando cannabis, que no requiere que no es tan caro, que no es barato, aunque pues también no tiene trazabilidad, la mayoría, etcétera, etcétera. Entonces, se podrían ver beneficiadas algunas de las compañías más grandes de cannabis de uso adulto y de los mercados de programa medicinal de Estados Unidos. Ya estaban entrándole a las bebidas de THC incluso. También se van a ver afectadas por esta prohibición, sin duda. Y también
algunos estados, específicamente por ejemplo en el estado de Kentucky, donde son históricamente grandes productores de hemp, estaban tratando de recuperar su hegemonía histórica como un gran lugar para el hemp. Van a tratar de contrarrestar estas medidas. Puede cancelarse la prohibición, o sea, puede evitarse la prohibición del hemp, porque todavía falta un año, 12 de noviembre de 2026, para que entre en vigor esto. Sí, hay varios caminos. Uno es que el propio Congreso se junten otra vez y digan, no, ¿saben qué? Siempre no. ¿Qué es lo que sí va a pasar con una de las otras dos o tres leyes y regulaciones que metieron? Pero luego ya se dieron cuenta que no les conviene a cierto grupo político, entonces fácilmente le van a dar para atrás. Si quisieran, le dan para atrás así en Washington de inmediato, pero no se ve que haya la voluntad política para hacerlo, entonces probablemente si entre en vigor. Seguramente habrá intentos de los productores de hemp porque se establezca una nueva regulación que parche esto antes de que entre en vigor para no sacarlos del mercado. Ahora 300,000 personas que sacan de golpe de la economía, también no le irían, no son buenas noticias para el gobierno federal. El año que viene hay elecciones, tal vez en algunos estados o haya cierto tipo de medidas para tratar de contrarrestar, y al igual que la legalización del uso adulto está en contra de las leyes federales, podría ocurrir lo mismo en los estados, que los estados tengan sus propias regulaciones en torno al hemp, desafiando y actando en contra de la lista, por ejemplo, de las leyes de esta ley federal. Ya ocurre con la legalización del cannabis de uso adulto. Podría tomar ese giro que dependiendo de cada estado. Esto ya es en el terreno de la especulación. Entonces, muchos cambios puede haber. También podría cancelarse todo de un momento para otro, o podría afectar también el proceso de la reclasificación de la marihuana, que se espera que ocurra tal vez el año que viene, que es mover la planta de cannabis alta en THC de marihuana de la lista 1 a la lista 3 de sustancias controladas, por menos peligrosidad. Entonces, de eso va el tema de la prohibición del hemp. Espero que haya quedado un poco claro, dando esos 40 minutos de qué onda, qué está pasando con el hemp. En otras noticias, solo una noticia más de esta semana, que tiene que ver con México. Por lo regular, cuando hablamos de noticias que tienen que ver con México últimamente, tienen que ver con asuntos, noticias de la planta, que tienen que ver con asuntos prohibicionistas, de comisos, detenidos, etcétera, pero esta vez no. En el estado de Coahuila, en Saltillo, en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, se realizó el segundo simposio internacional especializado en cannabis. Esta nota dice: expertos en la página oficial de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de Saltillo, Coahuila, es en el norte de México, es un estado fronterizo con Texas. Expertos en el tema de cannabis se reunieron en el segundo simposio internacional especializado en cannabis que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Entre los temas presentados en un completo programa científico sobre el estudio del cannabis, el licenciado Javier Pérez habló sobre historia, fundador del colectivo Saltillo 420, licenciado Rolando Pérez sobre la legalidad en México,
Licenciado Darío Muñoz expuso beneficios y riesgos del consumo lúdico y medicinal. En línea se ofreció la conferencia industrial del cáñamo. El licenciado Aurelio López habló en una charla virtual de extracción orgánica de cannabis. El ingeniero químico Rodrigo Dávila Brondo presentó fundamentos teóricos y práctica experimental de la extracción de cannabinoides. Los asistentes participaron en un taller dirigido por el ingeniero Óscar Benítez sobre sistemas de riego, fertilización y poda. El maestro en ciencias Alfonso Rojas ofreció el taller Características, tipos y eficiencia de iluminación en cultivo indoor. Con el ingeniero químico Rodrigo Dávila se trabajó en extracción de cannabinoides por medio de líquidos presurizados. El maestro en ciencias José Andrés y el ingeniero Jesús Quiñones trabajaron la extracción por método frío. La ingeniera Karen González presentó el taller El cáñamo y sus efectos en la salud metabólica, etcétera, etcétera. Hubo foro sobre cannabis en las universidades. También hubo un reporte de un medio que acudió, que le puso como al mismo evento, le puso un giro más político. Señales de reporte del medio Zócalo de Saltillo, que cubrió este evento, este foro. Estanca 4D regulación nacional de la marihuana. Ni el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador ni la actual administración federal han mostrado interés por seguir regulando el uso. Señala la nota del medio Zócalo, ni el gobierno del expresidente ni la actual administración han mostrado interés por regular el uso, plantación, comercialización y aplicación de la marihuana de manera legal en el país. Se dio a conocer durante el segundo simposio internacional de cannabis en la UAAN. Lo anterior lo señaló la ponente Adriana Martínez León, abogada coahuilense, experta en el marco regulatorio de cannabis en México, quien desde 2018 litiga casos a favor de quienes realizan la comercialización de productos, etc. Pues sí, en otras noticias, el agua moja, dice en México. No ha habido mayores avances por parte en temas regulatorios por parte de la autoridad mexicana. Es buena noticia para el sector del cannabis. No existe un sector del cannabis. Hay un par de empresas que están autorizadas para cultivar hemp, cáñamo en México. En México la definición, según la Ley General de Salud vigente, es de plantas de cannabis hasta 1% de THC. Y hay una empresa en particular que tiene autorización para cultivar y producir hemp, cáñamo, pero no lo logró a través de que haya una regulación, sino a través de amparos. Incluso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, que le dio la razón. Entonces, pero es muy buena noticia que en las universidades agrarias, a eso voy, como esta, haya docentes, haya investigadores, haya estudiantes, haya personas que difunden la investigación científica hablando de cannabis. También es algo que ocurre en otras universidades agrarias en México, como la Universidad Chapingo, también aquí. Entonces, hay interés por el cannabis en México, en las universidades. Sí los hay. Hay muchos estudiantes y hay muchos jóvenes que, a diferencia de sus antecesores, que no tenían tanta información como ahora en materia de la planta, desde una perspectiva agrícola, porque es un asunto agrícola, es una planta, el asunto de suelos, el asunto de la calidad, de la genética, etcétera, etcétera. Es todo un tema que es donde las universidades, tanto públicas como privadas, pueden y están participando en la medida de lo posible con todo, y que las
regulaciones en torno a la planta son volátiles. Ya lo estamos viendo en Estados Unidos, como en 2018 se legalizaron las plantas bajas en THC, plantas de cannabis bajas en THC, y ahora se está regulando que ese THC de estas plantas que son legales no se consuman con fines de uso adulto, recreativo. Eso es lo que está ocurriendo. Y de eso se trata este programa, Semana 420, un ejercicio semanal. Cada fin de semana revisamos una selección de noticias recientes que tienen que ver con la planta de cannabis. Solo es una planta, tiene muchas variedades, múltiples puntos en los que toca a nuestra sociedad distintos temas legales, de salud, medicina, seguridad pública, política, derechos civiles, investigación científica, economía, negocios, ultrarregulación, falta de regulación, corrupción, adicciones, etcétera, etcétera. Todos son temas que tocan a la misma planta en sus distintos puntos en nuestra sociedad contemporánea en este 2025. Muchísimas gracias por su atención para esta semana 420 del 15 de noviembre de 2025. Cada fin de semana en este canal de YouTube, Industria 420 Cannabis News, un ejercicio sin fines de lucro para tratar de comprender más sobre los temas relacionados con la planta. Muchas gracias por su atención.